Todos hemos visto alguna vez en los cultos pentecostales, pues a ese pastor que impone las manos y se jacta de tener el Espíritu Santo, se jacta de que la gente caiga al suelo, que la gente dé alaridos, gritos de sufrimiento, personas que vuelven los ojos hacia atrás, que hacen contusiones varias, se ponen a jadear o hacen bailes extraños o incluso comienzan a hablar en algún idioma o alguna cosa que nadie entiende. Y todo eso, pues, nos sobresalta, porque es algo que no entendemos. Pero ahora quiero ver la otra parte. Eso es lo que ocurre en el mundo protestante y evangélico, sobre todo neopentecostal. Por ejemplo, vemos en la iglesia como el obispo, cuando ordena a un sacerdote, le impone las manos en señal de autoridad y traspasa esa autoridad a ese nuevo sacerdote en el sacramento del orden. O nos da el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación y recibimos ese Espíritu Santo. Y ese sacramento nos fortalece dentro de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Para llevar el Evangelio y ser valientes de proclamar nuestra fe en Cristo. Pero eso ocurre porque el obispo tiene la autoridad de nuestro Señor y él da lo que tiene, el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Pero estamos viendo, y está ocurriendo en muchos países. Ahora vamos a ver la noticia. En Perú ha ocurrido que un pastor pues ha rezado, dice la noticia, o ha orado sobre esa persona, ha impuesto las manos y más de 50 personas, ojo, no una, ni dos, ni tres, 50 personas han quedado poseídas por el demonio. Sí, sí, lo que tú y yo intuíamos, ahora parece que finalmente es cierto. Y no ha ocurrido simplemente en esa iglesia o en esa denominación, sino que es un fenómeno que está dando la vuelta al mundo. Está ocurriendo en Perú, en República Dominicana y en diferentes países, donde se mueve ese tipo de sectas y esos pseudo pastores que no tienen ningún tipo de poder. Es un simple laico que se ha permitido el lujo de inaugurar una iglesia, le puso un nombre, el que él quiso, y él pretende ser la iglesia de Cristo. Quiere hacerle la competencia a la verdadera iglesia de Cristo que ya lleva más de 2000 años llevando el evangelio pues a todas las generaciones, ¿no? Pues imagínate, desde el siglo I, del año 33 hasta nuestros días. Y es algo que es preocupante. Diferentes sacerdotes exorcistas, por ejemplo, el padre Fortea, en diferentes obras, pues llama la atención incluso a los grupos de renovación carismática, en los cuales pues no está muy de acuerdo en el tema de imponer manos sobre enfermos para hacer liberación, ¿verdad? Sino que eso es un gesto meramente sacerdotal. Vamos a ver las imágenes de la noticia para que veáis, pues, que eso es totalmente real y que no es un invento de nadie. Compartamos pantalla. Más de 50 estudiantes de secundaria convulsionaron en una escuela en Chiclayo, Perú, después del ritual que hizo un pastor evangélico. Desde hace mucho tiempo les vengo advirtiendo a los amigos evangélicos que examinen los espíritus que se están manifestando dentro de sus congregaciones, tal y como nos lo dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Porque los espíritus que se están manifestando dentro de sus congregaciones nada tienen que ver con el Espíritu Santo, sino más bien con espíritus demoníacos que suben de los abismos. Y esto
que ocurrió en Perú está ocurriendo en otros países del mundo, incluyendo en mi país, República Dominicana, en donde ya ha ocurrido en varias ocasiones. Amigos evangélicos, salgan corriendo de estas iglesias protestantes antes de que sea demasiado tarde. Más de 50 estudiantes de secundaria convulsionaron en una escuela en Chiclayo, Perú, después del ritual que hizo un pastor evangélico. Imagínense que las muchachas estaban temblando, ponían los ojos en blanco y emitían sonidos extraños como si estuvieran poseídas. De inmediato. Pues para que vean que no es mentira ni es invento absolutamente de nadie, y 50 personas, no uno, ni dos, ni tres, 50 personas quedan poseídas después de que el pastor le imponga las manos. Con lo peligroso que es hacer eso, ¿verdad? Sin tener la preparación, sin ser ordenado en la iglesia, ¿verdad? Pero muchos de ellos no conocen el verdadero sentido que tiene, pues, imponer las manos a alguien. Jesús, en los evangelios, vemos que empleó esa imposición de manos también como signo de misericordia, de perdón y salvación. Unas manos que se extienden sobre la cabeza de una persona o sobre una cosa, a ser posible con contacto físico, es el gesto litúrgico más común dentro de la iglesia para administrar los santos sacramentos. Y tiene un riquísimo significado y también se expresa pues en la liturgia y se expresa en los evangelios. No es de extrañar que este signo, la imposición de manos, haya sido valorado y usado por Jesús y que su deseo fuera que se mantuviera en el tiempo. Si leemos, por ejemplo, San Marcos 16, versículo del 17 al 18, dice el Señor: y estas señales seguirán a los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. De acuerdo, eso es un signo que va a seguir a los verdaderos ministros de Dios. A los falsos, ¿verdad? Pues ocurre como acabamos de ver en esa noticia. Quien imponga las manos a una persona no va a ser sano, ¿verdad? No va a recibir ningún tipo de gracia, sino que va a atraer a demonios a esas personas y que finalmente esas personas tengan posibilidad de quedar poseídos por el maligno. El Evangelio nos enseña, ¿verdad?, que esas señales van a acompañar a los que la iglesia designe. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 17, ¿verdad? Y podemos ver cómo a través de esa imposición de mano, pues se conduce por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para, por ejemplo, a Saulo, pues recuperarse de la ceguera y quedará lleno del mismo Espíritu Santo. Este rito fue un rito muy antiguo y lo podemos ver también incluso en el Antiguo Testamento. En la Biblia podemos ver que la imposición de manos se hizo para impartir una bendición y autoridad. Esa autoridad que podemos ver en el Antiguo Testamento. Esa imposición de manos sirve para impartir salud y conferir el Espíritu Santo, como hemos visto en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, fíjate, riquísimo, riquísimo en momentos en el que hay imposición de manos. Jesús empleó esa imposición de manos como signo de misericordia y perdón, ¿verdad? Como también lo empleó para restaurar la vida a la hija de Jairo en San Mateo, capítulo 9, versículo
18. Vean que esas señales que daba Cristo y también a los que creían en él, aquel que eran sus verdaderos ministros, ¿verdad? Gestos buenos, liberar de los demonios, ojo, eso ocurría entre los apóstoles. Los demonios se sometían en los falsos apóstoles. ¿Qué ocurre cuando impone las manos? No expulsa demonios, sino que mete esos demonios en el cuerpo de gente inocente y gente ignorante. Jesús también imponía sus manos sobre los niños y oraba sobre ellos, también para dar salud. Una de las funciones de este gesto sacerdotal hoy es servir de puente para que Jesús transfiera su amor y su misericordia. Los apóstoles lo emplearon sobre todo para comunicar el don del Espíritu Santo y signo, por tanto, de la iglesia, que hoy pues usa ese gesto, perdón, para la administración de los sacramentos. Podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles preguntaban a una persona de que si sabían del Espíritu Santo. Y este les dijo que no, que simplemente había recibido el bautismo de Juan. ¿Y qué dijo el apóstol? Pues que se tenía que rebautizar. No rebautizar, sino que aquello no era el bautismo cristiano. ¿Qué ocurrió? Fue bautizado y mediante la imposición de manos de los apóstoles, dice la Sagrada Escritura, que recibió el Espíritu Santo. Pero me repito de nuevo, eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre cuando un verdadero ministro de Dios impone las manos. Cuando viene alguien que no es ministro de Dios, que no es debidamente ordenado, no es sacerdote, no es obispo, ¿qué ocurre? Ocurre pues lo que hemos visto, que la persona pueda ser poseída. Y quizás ese pastor también esté poseído, posiblemente, posiblemente. Y usa diferentes técnicas para que esa gente también llegue a ser poseída. Porque se han quedado poseídas 50 personas. Ojo, no es ningún juego. No es ningún juego. Y la iglesia es muy celosa en ese sentido. En que el laico no tiene por qué imponer manos a nadie. La iglesia, ¿qué te dice? ¿Quieres ayudar a alguien? Vale, reza por él. Pero no imponga las manos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene ya más de 2000 años. ¿Cómo no va a saber la iglesia el peligro que corre un laico por imponer las manos a otro o por recibir manos de otro? ¿Qué pasa? Están en esos cultos protestantes, esta gente ignorante en la fe, ¿verdad? Neófitos, y cuando van a esa iglesia o a las demás iglesias que también ocurre esas cosas, pues al final, ¿qué hace? Tienen que buscar un sacerdote católico. Y entonces se darán cuenta de que donde estaban, ahí reinaba el maligno. Y que es Cristo Jesús en su iglesia. Y es su iglesia la que tiene poder para expulsar demonios. Ahora, no vamos a ir a otro laico a que nos saque el demonio, ¿verdad? Yo creo que es algo lógico. A veces los sacerdotes exorcistas sí van acompañados de laicos, porque quizás ese laico tenga algún carisma en el cual pueda determinar con qué determinada acción puede salir un demonio. O ese laico puede tener la intuición o la inspiración del Espíritu Santo para decirle al sacerdote, esta persona tiene tal demonio y la iglesia nos enseña a hacer tal cosa.
como una ayuda accesoria al sacerdote exorcista. Pero no va a ir ahora un laico, pues, a imponer manos y a sacar demonios. En los primeros siglos sí hubo casos en los que la iglesia sí permitía que los laicos exorcizaran. Pero ¿qué ocurrió? Pues hubo mucha superchería, como ocurre hoy en las iglesias protestantes, muchísima superchería, mucho espectáculo, y para evitar todo eso, la iglesia, en su sabiduría, dijo, hasta aquí. El exorcismo solo lo realiza un sacerdote ordenado y también con la orden del obispo de que tenga esa función pastoral para liberar a los fieles del demonio. Ahora, si después tú, de haber visto esta noticia, si después tú, después de ver todo eso, quieres seguir en ese tipo de iglesias, pues allá tú. Tú sabes a lo que te expones. Tú sabes a lo que te expones. Y lo hemos visto, ¿no? En las imágenes. Nos exponemos a que alguien nos perjudique gravemente, espiritualmente, y nos meta un demonio. La iglesia los saca y los protestantes los meten. Como decía aquel sacerdote, ¿no? Decía que los protestantes pues expulsan demonios de todos los lugares, menos de donde los hay. Allí donde hay un demonio, el protestante no tiene poder para expulsar, pero sí tiene poder para ponértelo. Pues avisados estamos. Ojalá que nadie sufra ese tipo de acciones por parte de ese tipo de pastores y luego vayan a sufrir pues eh, una posesión, que es la acción más potente, más fuerte que puede realizar el demonio, que es tener, poseer, animar ese cuerpo. Pues encomendémonos muchísimo a Santa María, siempre Virgen, y por supuestísimo también a San Miguel Arcángel, para que nos libre de todas esas asechanzas del demonio. Dios te guarde, Dios te bendiga.